En una pequeña aldea bañada por el sol y escondida en África Central, Samuel y Aísa habían construido una vida que, aunque modesta, era rica en amor y conexión. Samuel era profesor, respetado y querido por sus alumnos, que veían en él una fuente de sabiduría y calidez. Su amor por el conocimiento era profundo y creía fervientemente en el poder de la educación, dedicándose a enseñar a los niños de la zona a leer, escribir y pensar por sí mismos. Era una vocación que valoraba tanto como su familia, que lo era todo para él. Aísa, su esposa, complementaba su gentil fortaleza con su propia resistencia y tranquila determinación. Era una hábil costurera, conocida en todo el pueblo por sus delicadas puntadas y sus intrincados diseños. Sus manos transformaban telas sencillas en prendas de bella factura, y sus habilidades se transmitían de generación en generación. Trabajaba incansablemente para mantener a su familia, pasando los días inclinada sobre su máquina de coser, tarareando suavemente mientras transformaba hilos y telas en el sustento de sus seres queridos. Sus hijos, David, de 10 años, y Lina, de 7, llenaban sus vidas de energía y propósito. David, aunque joven, tenía un carácter tranquilo y observador que reflejaba el de su padre, mientras que Lina era toda curiosidad y entusiasmo, una niña cuya risa resonaba por todo el pueblo cuando corría detrás de las mariposas o jugaba al lado de su madre. Juntos, la familia compartía comidas sencillas, historias junto al fuego y sueños que trascendían su humilde entorno. Pero la vida en su aldea estaba cambiando. El ambiente, antes pacífico, empezó a oscurecerse a medida que se acercaban los disturbios políticos. Los murmullos de conflicto que antes parecían lejanos se hicieron imposibles de ignorar, a medida que la violencia se adentraba en la región. Samuel escuchó historias de pueblos vecinos asolados por el conflicto, escuelas cerradas y familias obligadas a huir. Samuel, un profesor que había dedicado su vida a ayudar a los demás, se encontró de repente atrapado en un paisaje de miedo e incertidumbre. La seguridad de su familia se convirtió en una preocupación diaria, y Aísa también podía sentir la tensión en el aire cada día cuando se aventuraba a buscar provisiones o a visitar a sus vecinos. A medida que aumentaban los disturbios, la capacidad de Samuel para trabajar era cada vez más limitada. Las escuelas cerraban sus puertas con más frecuencia y los asientos de sus alumnos quedaban vacíos cuando las familias abandonaban sus hogares en busca de seguridad. Las aulas, antes animadas y llenas de risas, empezaron a sentirse embrujadas y vacías, como si el propio edificio sintiera el peligro que se avecinaba. El corazón de Samuel se encogió al darse cuenta de que el lugar que amaba se estaba convirtiendo poco a poco en una sombra de sí mismo, y su papel como profesor, un puesto que apreciaba mucho, ya no era seguro ni sostenible. Aísa también empezó a ver señales de que sus vidas se estaban desmoronando. Ya no podía ir al mercado sin ver soldados apostados en las calles, con rostros tensos e inflexibles. Los precios de los suministros básicos subieron, y los vecinos que conocía desde hacía años desaparecieron de repente, las familias se esfumaron sin dejar rastro. Los que quedaban susurraban lo desconocido, el miedo que se había instalado como una espesa niebla sobre el pueblo. Uno de esos días, mientras veía partir a una amiga con sus hijos a cuestas, Aísa se dio cuenta de que su propia familia pronto tendría que enfrentarse a una decisión que llevaban mucho tiempo esperando evitar. En casa, por las noches, Samuel y Aísa hablaban en voz baja mientras sus hijos dormían cerca, ajenos a las conversaciones sobre supervivencia que tenían lugar a pocos metros. Repasaban sus opciones, desde el poco dinero que habían conseguido ahorrar hasta las historias de familias que habían huido a pueblos vecinos en busca de seguridad y estabilidad. Samuel, que siempre había sido un hombre de esperanza, luchaba contra el temor de que marcharse pudiera ser su única opción. Le dolía la idea de abandonar la vida que tanto le había costado construir, la escuela en la que había volcado su alma y los amigos que había hecho a lo largo de los años. Una noche, mientras la familia estaba sentada compartiendo una escasa comida, Samuel miró a sus hijos, con los rostros iluminados por el suave resplandor de la pequeña lámpara de aceite. David hablaba animadamente con su hermana, tejiendo una historia a partir de las lecciones que había aprendido en la escuela. Su imaginación parecía no tener fin y contaba historias de grandes exploradores y héroes que viajaban a tierras desconocidas, sin miedo a la oscuridad ni a lo desconocido.
Lina escuchaba con los ojos muy abiertos, agarrada al brazo de su padre mientras se perdía en las historias de su hermano. El corazón de Samuel se hinchó de orgullo y de una profunda tristeza. Sabía que este mundo, esta vida que se habían labrado, ya no era lo bastante seguro como para alimentar los sueños de sus hijos. Esa noche, mientras los niños se dormían, Samuel y Ahisa se sentaron juntos en silencio, sintiendo el peso de su decisión. La vida que habían conocido se les escapaba de las manos y, por mucho que intentaran aferrarse a ella, la marea del cambio era más fuerte que su deseo de quedarse. Ahisa cogió la mano de Samuel, su agarre firme y estable, y juntos reconocieron lo que se había vuelto innegable: tenían que marcharse. Su decisión puso en marcha un nuevo viaje, cargado de miedo e incertidumbre, pero también arraigado en la esperanza de una vida mejor. Empezaron a hacer planes, sabiendo que tendrían que dejar atrás todo lo que habían conocido. Samuel recogió en silencio algunos objetos personales, incluido un libro de poesía que le había inspirado durante sus años de juventud. Ahisa empacó solo lo esencial, colocándolo en un pequeño fardo que pudieran llevar fácilmente. Con cada paso en sus preparativos, sentían el aguijón de la despedida. Compartieron la noticia con algunos vecinos de confianza, se despidieron con lágrimas en los ojos y prometieron guardarse el uno al otro en el corazón. Su partida se mantuvo en secreto para evitar llamar la atención de quienes pudieran oponerse a sus planes. La mañana en que iban a partir, Samuel se paró en la puerta de su pequeña casa, echando un último vistazo al lugar que había sido la base de la felicidad de su familia. Cada rincón guardaba un recuerdo, cada pared una historia, pero sabía que marcharse era la única manera de preservar el futuro que soñaban para sus hijos. Despertaron temprano a los niños, hablándoles del viaje que emprenderían juntos. David, perspicaz como siempre, percibió la seriedad en el tono de su padre. Se aferró a su pequeña bolsa de pertenencias, con la seriedad que se apoderó de él mientras juraba permanecer cerca de sus padres y proteger a su hermana pequeña. Lina, a pesar de su juventud, estaba entusiasmada con la idea de viajar, aunque volviera la vista a su casa con aire confuso. Se aferró con fuerza a la mano de su madre, confiando en las tranquilas seguridades que le ofrecía Ahisa. Con sus pequeñas bolsas colgadas al hombro, Samuel, Ahisa, David y Lina abandonaron el pueblo al amanecer, escabulléndose en silencio para no llamar la atención. Samuel iba en cabeza, con el corazón dolorido a cada paso, pero lleno de una nueva determinación. A su lado, Ahisa caminaba en silencio, cada paso marcaba el comienzo de un camino incierto, un camino que les llevaría lejos de todo lo que habían conocido pero más cerca del sueño que tenían para el futuro de sus hijos. Mientras caminaban, el sol naciente proyectaba un tono dorado sobre la aldea, bañando el paisaje familiar con un cálido resplandor que no hacía sino ahondar su tristeza. El aire de la madrugada estaba quieto y silencioso, como si el mundo mismo contuviera la respiración, siendo testigo de su partida. Cruzaron el umbral de la aldea, sus sombras extendiéndose ante ellos, guiándoles hacia lo desconocido. Samuel no miró atrás, sabiendo que si lo hacía, la atracción del pasado sería demasiado fuerte. Ahisa mantuvo los ojos fijos en el horizonte, sintiendo el peso de la esperanza y el miedo mezclados en el aire que les rodeaba. El viaje que tenían por delante sería largo y traicionero, lleno de pruebas que aún no podían imaginar. Pero mientras caminaban, cogidos de la mano, con sus hijos a su lado, sabían que estaban unidos por un amor más fuerte que cualquier miedo, más fuerte que la atracción de la tierra que dejaban atrás. Este fue el comienzo de un viaje no solo a través de las fronteras físicas, sino a través de las fronteras del miedo y la esperanza, la pérdida y el amor. Para Samuel y Ahisa, la única certeza era que, dondequiera que acabaran, afrontarían el futuro como una familia, juntos. El viaje por tierras desconocidas resultó ser más duro de lo que Samuel y Ahisa habían imaginado jamás. Desde el momento en que se unieron a un grupo de compañeros refugiados, comprendieron que este camino distaba mucho de ser la esperanzadora huida con la que habían soñado. Junto con familias de varios países, se apiñaron en autobuses abarrotados, caminaron por senderos embarrados y soportaron días sin comida adecuada. En cada parada, hacían acopio de lo poco que tenían, confiando tanto en el valor de los demás como en las escasas provisiones que habían conseguido traer. La confianza que desarrollaron nació de la necesidad,
los extraños se convirtieron en aliados y su esperanza mutua los unió. A pesar de la camaradería, Samuel y Ahísa se enfrentaron a la desgarradora realidad de la explotación. Los contrabandistas a los que habían pagado para que les guiaran apenas se preocupaban por las vidas que tenían a su cargo. Cada día les exigían más dinero y los que no podían pagar corrían el riesgo de ser abandonados. Samuel, al ver que los recursos de su familia menguaban, ocultó su miedo, obligándose a parecer fuerte. Se agarró con fuerza a la mano de David, susurrándole palabras de ánimo, mientras Ahísa rodeaba a Lina con un brazo reconfortante, asegurándole que cada paso les acercaba a una vida mejor. A medida que se acercaban a la frontera, el cansancio los atenazaba como un vicio. El calor implacable se convirtió en un enemigo constante, su peso opresivo les presionaba, convirtiendo cada respiración en una lucha. Samuel lo sentía profundamente. Su visión se nublaba y sus pasos se hacían pesados, pero mantenía ocultos sus esfuerzos. Su orgullo y sus instintos protectores no le permitían mostrar a su familia la debilidad que sentía en su interior. Cada vez que su cuerpo amenazaba con desfallecer, se obligaba a mirar a David y a Lina, a Ahísa, que caminaba a su lado. Ahora no les fallaría. Ahísa también estaba casi abrumada por la fatiga. El terreno implacable mermaba sus fuerzas, pero luchaba por seguir siendo un pilar para su familia. Sabía que Samuel estaba sobrepasando sus límites y trató de asumir toda la carga que pudo. Distraía a los niños contándoles historias de su infancia y les hablaba de resistencia y esperanza. Cada noche, mientras yacían juntos en campamentos estrechos o a cielo abierto, los acunaba cerca de sí, protegiéndolos de la dureza que los rodeaba. Hablaba suavemente a David, animándole a ser valiente, y abrazaba con fuerza a Lina, besándole la frente mientras la niña se sumía en un sueño irregular. A Aisha le dolía el corazón al ver los estragos que este viaje estaba causando en su familia, pero cada mirada a los rostros de sus hijos renovaba su determinación. El grupo siguió adelante, enfrentándose a peligros que iban más allá del calor y la falta de provisiones. El camino les llevaba a través de densos bosques y colinas rocosas, donde el peligro acechaba a cada paso. Los encuentros con extraños armados, animales amenazadores y trampas ocultas se convirtieron en sucesos habituales. En un momento dado, un niño de otra familia resbaló en unas rocas sueltas y se cayó, hiriéndose en una pierna. El grupo no tuvo más remedio que ayudarle, llevándole a pesar de su propio cansancio. Ahísa vio a Samuel ofrecer su hombro como apoyo al padre del niño, y un silencioso orgullo llenó su corazón. Incluso en su estado de debilidad, la compasión y la fuerza de Samuel seguían siendo inquebrantables. Pero cada día que pasaba, la resistencia de Samuel empezaba a debilitarse. La deshidratación y el agotamiento le roían, minando su energía hasta que incluso los movimientos más pequeños se volvían difíciles. Sabía que no podía ocultarlo para siempre, pero temía cargar a Ahísa con una preocupación más. Su mente se desvió hacia la esperanza que habían albergado con tanta fuerza, la promesa de llegar a un lugar seguro, de dar a sus hijos un futuro libre de miedo y lucha. Se aferró a este pensamiento, sacando fuerzas de él, obligándose a superar el dolor. Cada día que pasaba sin vacilar se convertía en una victoria silenciosa. Ahísa notaba los cambios en Samuel, aunque él intentaba disimularlos. Su paso, normalmente firme, se volvía irregular, y su voz, normalmente tan cálida y vibrante, sonaba delgada y cansada. Su propio corazón temblaba al saber que él sufría en silencio, pero ella no se enfrentaba a él, sino que prefería ofrecerle un apoyo sutil, prestándole su fuerza cuando tropezaba y cuidándolo en silencio. Su vínculo se estrechaba con cada sacrificio que hacían el uno por el otro, testimonio de su compromiso duradero. A medida que se acercaban a la frontera entre Estados Unidos y México, su viaje entró en su etapa final y más traicionera. El paisaje cambió de senderos rocosos a la dura e implacable extensión del desierto, donde el sol parecía quemar con una intensidad que no habían creído posible. Los días se mezclaban entre sí, marcados únicamente por el insoportable calor, que abrasaba sin piedad. El suministro de agua disminuía más rápido de lo previsto y se veían obligados a racionar hasta la última gota. A estas alturas, el estado de Samuel era innegable, sus pasos eran cada vez más lentos y su piel había adquirido una palidez que preocupaba profundamente a Ahísa.
David sintió la lucha de su padre y, aunque solo era un niño, empezó a asumir pequeñas cargas. Ayudaba a transportar las pocas pertenencias que tenían y prestaba su fuerza a su madre y a su padre de un modo que no se correspondía con su corta edad. Su resistencia asombraba a Aísa y la llenaba de orgullo y tristeza a partes iguales. Deseaba que David y Lina no se vieran afectados por las dificultades, pero no podía negar la fuerza que el viaje les había infundido. Los hermanos se convirtieron en el consuelo del otro, apoyándose mutuamente cuando la atención de sus padres se consumía por la supervivencia. Una noche, mientras descansaban en la arena fresca, Aísa miró al cielo estrellado y sintió que el peso del viaje se apoderaba de ella. Susurró oraciones silenciosas, suplicando fuerza, alivio y protección para su familia. Su fe se convirtió en una fuente de consuelo, que la sostenía en los momentos en que la carga le parecía demasiado pesada. En el silencio, con las estrellas como único testigo, se prometió a sí misma que seguiría adelante, costase lo que costase. En los últimos días antes de llegar a la frontera, cada paso era monumental. Estaban agotados en todos los sentidos, tanto física como emocionalmente, pero seguían adelante con la firme determinación de quienes ya no tienen nada que perder. Sus ropas estaban desgastadas y rotas, sus cuerpos curtidos, pero seguían adelante, sabiendo que el final de su sufrimiento estaba cerca. Habían dejado atrás todo lo que les era familiar, habían sacrificado sus propios seres, pero llevaban consigo una resistencia que desafiaba todos los obstáculos que se interponían en su camino. Y así, codo con codo, siguieron adelante, una familia unida no solo por la sangre, sino por la lucha compartida de la supervivencia. Samuel, con el rostro marcado por el cansancio y el amor, miraba a sus hijos con una mirada inquebrantable, jurando en silencio protegerlos con todas las fuerzas que le quedaban. Aísa, con el corazón rebosante de una mezcla de dolor y esperanza, daba cada paso con una gracia tranquila, fortalecida por el amor a su familia. A medida que se acercaban al borde del desierto, Samuel, Aísa, David y la pequeña Lina se vieron envueltos en la tensa y apiñada energía de una caravana de inmigrantes. Su objetivo estaba cerca, pero aún les parecía imposiblemente lejos. A su alrededor había otras personas movidas por la misma desesperación, familias y personas con sus propias historias de penurias y pérdidas. Cada paso adelante estaba cargado de incertidumbre, pero también de la esperanza eterna que mantenía en movimiento sus cansadas piernas. Samuel, aunque fatigado y debilitado por el reciente viaje, sentía un renovado propósito. La frontera estaba delante, un umbral que estaba decidido a cruzar, no solo por él, sino por Aísa y sus hijos. El desierto se extendía ante ellos, vasto e intimidante. Durante el día, el calor se abatía sobre ellos sin piedad, transformando el paisaje en una implacable extensión de arena dorada que ondulaba bajo el sol abrasador. La caravana no tenía más remedio que viajar a intervalos cortos y lentos, haciendo pausas para descansar y protegerse del calor siempre que era posible. Samuel trató de proteger a Lina con una fina manta, intentando evitar que el sol quemara su delicada piel, mientras Aísa se aseguraba de que David bebiera sorbos de agua cuidadosamente medidos. Cada gota era preciosa, y hacía tiempo que habían aprendido la dolorosa habilidad de racionar, negando su sed solo para sobrevivir un poco más. Cada día parecía interminable y, al anochecer, el alivio del aire fresco traía su propia forma de penuria. La noche del desierto era amargamente fría, con vientos que azotaban sus ropas, calándoles los huesos con un frío que hacía temblar a Samuel a pesar de sus capas. Aísa y Samuel se turnaban para abrazar a Lina, compartiendo su propio calor corporal para mantenerla caliente. David, agotado pero resistente, se aferró a su madre, con su pequeña mano firmemente asida a la de ella. El agotamiento de sus rostros se reflejaba en los de los demás, caras hundidas por el hambre, ojos apagados por la fatiga, pero con un brillo de determinación que reflejaba el de Samuel. Todos compartían un entendimiento silencioso y tácito, no había vuelta atrás. La comida escaseaba. Los pequeños paquetes de pan y judías secas que habían conseguido llevar se habían acabado hacía tiempo, y ahora sus fuerzas solo se sostenían por el conocimiento de lo que les esperaba al otro lado. De vez en cuando, los ojos de Samuel se desviaban hacia los rostros de sus hijos, y era suficiente para recordarle por qué había elegido este camino.
Pero no podía ignorar los estragos que les estaba causando. Los pasos de David se hacían más lentos, los pequeños gemidos de hambre y cansancio de Lina se hacían más fuertes, y el rostro de Aísa, aunque resuelto, estaba marcado por una preocupación que sus suaves palabras tranquilizadoras ya no podían enmascarar. Entonces, una noche, mientras caminaban por el interminable mar de dunas, un leve rumor comenzó a agitarse en la distancia, cada vez más fuerte y ominoso. El viento se levantó bruscamente, arrastrando consigo granos de arena que les picaron en la cara y les pincharon la piel expuesta. Samuel sintió un repentino escalofrío de terror al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, una tormenta de arena se abatía sobre ellos. Gritó a Aísa, indicando a los niños que se cubrieran la cara. El pánico se apoderó del grupo y todos se apresuraron a buscar refugio, pero no había ninguno en aquel desierto yermo y abierto. Lo único que pudieron hacer fue acurrucarse, protegiéndose la cara mientras la arena azotaba a su alrededor, envolviéndolos en una nube cegadora y sofocante. La tormenta duró una eternidad. La fuerza del viento tiraba de sus ropas y la arena se colaba por todas las grietas, llenándoles la boca y los ojos a pesar de sus esfuerzos por protegerse. Samuel se aferró con fuerza a Lina, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba de miedo, mientras Aísa se aferraba a David, que enterraba la cara en su hombro. A través del aullante caos, Samuel apenas podía ver 1 metro delante de él, y su corazón se aceleró por el pánico. Ya había oído hablar de tormentas semejantes, de cómo podían desorientar a los viajeros y dispersar a los grupos, y temía lo que pasaría si se perdían unos a otros. Cuando por fin amainó la tormenta, se hizo un silencio espeluznante en el desierto. Samuel abrió los ojos y miró a su alrededor. Para su horror, se dio cuenta de que estaban separados del grupo principal. Estaban solos en el vasto y vacío desierto, sin una dirección clara para volver a la caravana y sin rastro de caras conocidas. El paisaje que les rodeaba se había transformado en un terreno distorsionado y extraño. Las dunas se habían desplazado, creando patrones desconocidos y desorientando cualquier sentido de la orientación que pudiera haber tenido. Samuel sintió que le invadía una oleada de desesperación, pero se obligó a mantener la calma. El pánico solo empeoraría las cosas y tenía que mantenerse fuerte por su familia. Cogió a Aísa de la mano y la condujo junto a los niños hacia adelante, con la esperanza de que, por algún milagro, volvieran a encontrar el camino. Pero a medida que avanzaban, cada paso les parecía más pesado que el anterior. Casi no les quedaba agua y Samuel sabía que no podían permitirse vagar sin rumbo durante mucho tiempo. El sol subía y sus rayos implacables les golpeaban, convirtiendo la arena bajo sus pies en brasas abrasadoras. Los rostros de los niños estaban pálidos y quemados por el sol, y sus ojos enrojecidos por la arena. Samuel trató de levantarles el ánimo, susurrándoles palabras de aliento, pero incluso él podía sentir que su esperanza se desvanecía. Caminaron hasta que les dolieron las piernas, hasta que el sol volvió a ocultarse en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el desierto. Cuando la oscuridad los envolvió, Samuel y Aísa se acurrucaron junto a los niños, abrazándolos con fuerza y rezando por su fortaleza. Las estrellas aparecieron una a una, brillando en el cielo, indiferentes al sufrimiento de los niños. Samuel cerró los ojos, respiró hondo y luchó contra la desesperación que amenazaba con abrumarle. Pensó en su viaje, en los sacrificios que habían hecho, en la vida que habían dejado atrás. No podía permitirse rendirse ahora, no cuando estaban tan cerca. Al día siguiente, reanudaron la marcha, sintiendo cada paso como una dolorosa prueba de su fuerza de voluntad. El paisaje era despiadado, sin señales de vida, sin sombras que ofrecieran un respiro. Samuel tenía la boca seca, la lengua hinchada y la vista nublada por el calor. Todos sus instintos le gritaban que se detuviera, que se desplomara en la arena, pero se obligó a seguir adelante. Cargó con Lina cuando sus pequeñas piernas no pudieron más, mientras Aísa guiaba a David, cuyos pasos eran cada vez más inseguros. A medida que avanzaban, los pensamientos de Samuel se fragmentaban y su mente vagaba entre el presente y el pasado. Recordaba su aldea, el olor a pan fresco, las risas de sus hijos jugando fuera de casa. Los recuerdos parecían un sueño lejano, borroso y suavizado por el tiempo. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si había condenado a su familia al traerlos aquí.
Pero entonces miraba a sus hijos, con sus inocentes rostros marcados por el cansancio, y sabía que no podía rendirse. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. El sol empezaba a ponerse cuando Samuel vio un destello de algo en el horizonte. Al principio, pensó que era un espejismo, un truco cruel jugado por su mente deshidratada. Pero a medida que se acercaban, se dio cuenta de que era real, un único poste indicador, medio enterrado en la arena, señalando lo que parecía un débil sendero. A Samuel le dio un vuelco el corazón. No era gran cosa, pero era una dirección, un hilo de esperanza en el vasto vacío. Cogió la mano de Ahisa y, juntos, guiaron a sus hijos por el estrecho sendero, con la esperanza de que les llevara a un lugar seguro. Al anochecer, el agente de la patrulla fronteriza Mark Turner terminaba su última patrulla del día. Los vientos secos del desierto barrían las arenas, llevando consigo una quietud inquietante. Turner, experimentado y disciplinado, era conocido por su inquebrantable compromiso con el protocolo. Había patrullado este vasto e implacable terreno durante años, viendo a innumerables personas intentar cruzar bajo el manto de la noche. Su formación y experiencia le habían inculcado una firme determinación, un código estructurado que debía seguir sin apenas compasión. Sin embargo, había algo diferente en aquella noche. A través de la luz tenue, Turner vio movimiento a lo lejos. Entrecerró los ojos y se acercó los prismáticos. Un pequeño grupo se tambaleaba por la arena, 2 adultos y 2 niños, cuyas figuras apenas se distinguían en el paisaje. Sus pasos eran lentos, fatigosos, como si cada uno de ellos requiriera hasta el último gramo de energía que les quedaba. Estaban exhaustos, agotados por el despiadado viaje que les había traído hasta allí. Y entonces vio sus rostros, marcados por la desesperación. La madre, con la mirada cargada de miedo, se aferraba al niño más pequeño, mientras que el padre parecía frágil, inclinado hacia adelante como si se estuviera arrastrando por el bien de los demás. En ese instante, el entrenamiento de Turner, los años de acondicionamiento y los protocolos que había seguido tan rigurosamente, parecieron tambalearse. Conocía las reglas, las había repetido una y otra vez: observar, informar, detener. Pero al observar los rostros de aquella familia, sintió un destello de inquietud. No se trataba de delincuentes curtidos ni de contrabandistas, era una familia vulnerable y perdida, que no solo llevaba la carga del agotamiento físico, sino también las cicatrices emocionales de un viaje plagado de sufrimiento. Podía sentir cómo aumentaba la tensión en su interior, el choque entre el deber y la compasión. Su radio crepitaba suavemente, un recordatorio del sistema al que estaba sujeto, el estricto conjunto de directrices que siempre había mantenido. Pero al verlos avanzar a trompicones, al borde del colapso, se encontró en una encrucijada. Sus instintos de agente le instaban a seguir el procedimiento, pero su conciencia, la parte de él que una vez se había unido a la patrulla fronteriza para proteger, le empujaba hacia un camino diferente. Turner respiró hondo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Oteó el horizonte en busca de señales de apoyo, pero el vasto paisaje estaba vacío. No había nadie allí para ver o juzgar sus acciones, para marcar este momento como una violación del deber. Tomó una decisión que iba en contra de todas las reglas, pero que le pareció más correcta que cualquier otra cosa que hubiera hecho en años. Con paso decidido, se acercó a la familia. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta del daño que les había hecho el desierto. Tenían la piel agrietada y quemada por el sol implacable, la ropa hecha jirones y la cara hundida por llevar días, quizás semanas, sin comer ni beber. Samuel, el padre, levantó la cabeza cuando Turner se acercó, con una mezcla de miedo y esperanza parpadeando en sus ojos. No sabía si aquel hombre los salvaría o los rechazaría, pero se aferraba a la esperanza de que alguien, cualquiera, les ayudara en aquel momento desesperado. Los niños, demasiado débiles para sentir miedo, se aferraban a los costados de su madre, con los ojos vidriosos por la deshidratación y el agotamiento. A Turner se le encogió el corazón al mirarlos, apenas aguantaban. Sabía que incluso unas pocas horas más bajo las duras condiciones del desierto podrían significar el fin para esta familia. En ese momento, la elección quedó clara.
Su deber no era solo defender la frontera, sino proteger vidas, y hoy ese deber le exigía ir más allá de la línea reglamentaria. Actuando con rapidez, se arrodilló junto a ellos, con voz tranquila y firme para tranquilizarlos. Les ofreció agua de su cantimplora y observó cómo bebían con manos temblorosas. Sabía que no era más que un pequeño acto, un alivio temporal, pero podía ver la gratitud en sus ojos, la débil chispa de esperanza reavivada. La voz de Samuel apenas era un susurro cuando intentó dar las gracias a Turner, pero las palabras se le atascaron en la garganta, ahogadas por la emoción. Turner miró por encima de su hombro, la realidad de lo que estaba haciendo le pesaba en la conciencia. Sabía que, al abandonar su puesto, estaba arriesgando su carrera, su reputación y todo por lo que había trabajado. Pero al mirar a esta familia, sabía que algunas decisiones iban más allá de las normas y los reglamentos. Algunas decisiones definían quién era no solo como oficial, sino como ser humano. En el crepúsculo, el oficial Turner guió a Samuel, a Isa, David y Lina a través del desierto hasta una pequeña cabaña abandonada que recordaba de patrullas anteriores. La estructura apenas se mantenía en pie, desgastada por el tiempo y esquelética, pero les protegería de los implacables vientos nocturnos que barrían el paisaje. A medida que se acercaban, Turner podía ver el agotamiento de la familia, se movían lentamente, con los ojos apagados por la fatiga, cada paso era un acto de pura fuerza de voluntad. Sabía que este lugar no era ideal, pero les proporcionaría un respiro crucial de los elementos. El desierto ya les había agotado física y emocionalmente, no podía dejar que les agotara más. Una vez dentro, les ayudó a acomodarse en el suelo de tierra, ofreciéndoles agua de su propia cantimplora y repartiéndoles la poca comida que llevaba encima. Observó cómo bebían a pequeños sorbos, con cuidado de no engullirla demasiado deprisa. Lina, la más joven, estaba pálida y respiraba entrecortadamente. Turner se daba cuenta de que la deshidratación estaba haciendo mella en su pequeño cuerpo. Sus mejillas, antes redondas y vivaces, estaban hundidas por la terrible experiencia, y sus grandes ojos, que habían visto muchas más penurias de las que cualquier niña debería ver, reflejaban su cansancio. Al caer la noche, Turner decidió arriesgarse a llamar por radio. Sabía que no podía pedir ayuda directamente sin revelar su ubicación exacta, así que elaboró un mensaje codificado. Informó de actividad sospechosa, utilizando la vaguedad para ocultar sus verdaderas intenciones. Esperaba que la llamada diera lugar a una respuesta, acercando la ayuda sin poner más en peligro a la familia. Su pulso se aceleró mientras hablaba por radio, eligiendo cuidadosamente sus palabras, consciente de que cualquier error podría poner en evidencia su arriesgada decisión y poner en peligro su carrera. Cuando regresó a la cabaña, el silencio era denso, solo roto por los tranquilos murmullos de Samuel consolando a su familia. Aísa abrazaba a Lina, acariciándole suavemente el pelo, mientras David se sentaba a su lado, con el cuerpo tenso mientras luchaba por mantenerse fuerte. La familia miró a Turner, con la esperanza y la gratitud mezcladas con el miedo aún evidente en sus ojos. No tenían a nadie más en quien confiar, y Turner se dio cuenta de que el peso de esa responsabilidad recaía sobre sus hombros. Mientras desempaquetaba su botiquín, su atención se centró en Lina, que tenía fiebre. Su piel estaba húmeda al tacto y su cuerpecito temblaba cuando él intentaba calmarla. Con los suministros que tenía, Turner trató cuidadosamente sus síntomas, con la esperanza de estabilizarla hasta que llegara la ayuda médica adecuada. La respiración de la niña se hizo más lenta, su frágil cuerpo descansó con más facilidad, y Turner sintió una oleada de alivio. Pero sabía que estaban lejos de estar a salvo. A medida que transcurría la noche, Samuel empezó a contar su historia. Habló en voz baja, relatando los peligros a los que se habían enfrentado y los sacrificios que habían hecho para llegar hasta allí. Turner escuchó atentamente, sintiendo un cambio en su interior. El viaje de la familia había sido angustioso, lleno de peligros y pérdidas impensables. Habían dejado atrás todo lo conocido, impulsados únicamente por la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Al escuchar su historia, Turner empezó a verlos bajo una nueva luz. No se trataba de un caso fronterizo, sin rostro ni de una lucha sin nombre, era una familia unida por el amor y la resistencia, que luchaba por un futuro que parecía inalcanzable.
La valentía que había necesitado para llegar tan lejos le hizo sentir humilde, y sintió una conmovedora empatía que trascendía las normas a las que tan a menudo se había adherido sin cuestionarlas. A medida que el alba se deslizaba por el horizonte, Turner supo que su decisión no carecía de consecuencias. Sus acciones, por muy secretas que fueran, aún podían levantar sospechas entre sus superiores. Pero al mirar a la familia que descansaba bajo la suave luz de la mañana, sintió una determinación inquebrantable. En esta cabaña, en el corazón del desierto, recordó el poder de la compasión y hasta dónde se puede llegar para preservar la dignidad y la vida de quienes ya han sufrido demasiado. Cuando amaneció y Turner dejó por fin a la familia en el refugio, regresó a su puesto, con la esperanza de poder pasar desapercibido. Sabía a lo que se había arriesgado al alejarse, pero había actuado por instinto y convicción más que por estricto cumplimiento de las normas. Pero en cuanto llegó, percibió la tensión en el ambiente. En pocas horas, la dirección empezó a preguntarle por su paradero durante su ausencia no declarada. Sus intentos de desviar y minimizar las sospechas se vieron rápidamente eclipsados por las crecientes preguntas, y la búsqueda de su paradero y del último paradero conocido de la familia se intensificó. No pasó mucho tiempo antes de que otros agentes, siguiendo las mismas rutas de patrulla que Turner, descubrieran signos de ocupación reciente en la cabaña abandonada. Allí encontraron a Samuel, a Isa y sus 2 hijos, aún débiles pero decididos a seguir adelante. Aunque intentaron explicar su situación, los agentes que los encontraron no pudieron ofrecerles mucha compasión. El protocolo exigía que la familia fuera detenida y procesada en el centro de detención más cercano, un lugar que habían temido todo el tiempo. Cuando Turner recibió la noticia de que habían encontrado a la familia, se le encogió el corazón. Podía imaginarse los pasillos estériles, la frialdad de las salas de detención y la incertidumbre que ahora se apoderaría de la familia a la que tanto había llegado a querer. Sin demora, los agentes trasladaron a la familia a un centro de procesamiento cercano. Era una instalación abarrotada, a menudo con pocos recursos y desbordada por la llegada continua de personas con historias como las de Samuel y Aisa, personas que huían de la guerra, la pobreza y la violencia en busca de un lugar donde sus hijos pudieran estar a salvo. La desesperación en estos centros era palpable, la incertidumbre abrumadora. Turner, ahora suspendido de sus funciones, se vio confinado en su casa, sin placa ni funciones, a la espera de una investigación completa. Sus opciones eran limitadas, pero su determinación de ayudar a Samuel, a Isa, David y Lina no hizo más que fortalecerse. Se dio cuenta de que las consecuencias de sus acciones iban mucho más allá de su propia persona, se habían convertido en parte de una batalla más amplia por la supervivencia de la familia. Decidido a hacer más, se puso en contacto con un abogado de derechos humanos que conocía de la universidad, una persona que siempre se había mantenido firme en la lucha por los derechos de los sin voz. Cuando Turner le explicó las terribles circunstancias de la familia y los acontecimientos que habían llevado a su captura, la abogada, Amelia Johnson, aceptó el caso sin dudarlo. Su pasión por los derechos humanos y sus años de experiencia en casos de inmigración la convertían en una defensora formidable. Se sintió profundamente conmovida por el relato de Turner sobre su viaje y los riesgos que la familia había corrido por el futuro de sus hijos. Mientras tanto, en el centro de tramitación, Samuel y Aisa luchaban por mantener la esperanza en sus hijos. Los niños se aferraban a sus padres, desconcertados y asustados por las imágenes y los sonidos abrumadores que les rodeaban. David, el mayor, intentaba ser valiente, pero nunca había imaginado que se enfrentaría a un lugar tan confuso después de tanto sufrimiento. Lina, más frágil y visiblemente agotada, apenas hablaba, con el rostro oculto contra el pecho de su madre. A Samuel se le partía el corazón al mirar a su familia, sintiendo que habían llegado tan lejos, solo para encontrarse en una especie de prisión, a la espera de una decisión que podría devolverlos a los mismos peligros por los que lo habían arriesgado todo para escapar. Amelia trabajó incansablemente para presentar una petición de emergencia, defendiendo el derecho de la familia a solicitar asilo debido al peligro inminente al que se enfrentarían si se vieran obligados a regresar a su país de origen. Se puso en contacto con los medios de comunicación locales, que rápidamente se hicieron eco de la historia. Empezó a correr la voz sobre el viaje de la familia, las penurias que habían sufrido y la compasión que Turner había mostrado al ayudarles.
La opinión pública se hizo más fuerte y muchos se indignaron ante la idea de volver a poner en peligro a una familia que apenas había sobrevivido a un viaje tan peligroso. A pesar de la simpatía del público, la situación de Turner se volvió precaria. Su suspensión se convirtió en noticia nacional, y algunos medios tacharon sus acciones de imprudentes, mientras que otros alabaron su valor y humanidad. Esta atención polarizada presionó a la agencia para que respondiera con rapidez, y la investigación interna sobre sus acciones se intensificó. Los colegas, que antes respetaban su dedicación, ahora lo veían desde perspectivas divididas. Algunos condenaban sus acciones como una traición a sus obligaciones, otros admiraban en silencio su fortaleza moral, aunque no se atrevían a decirlo en voz alta. Sin embargo, el caso de la familia empezó a cobrar vida propia a medida que se iban conociendo más detalles. Las fotos de Samuel, Aísa y sus hijos, desaliñados y cansados en el abarrotado centro de procesamiento, circularon en artículos de prensa y en las redes sociales. Los activistas se movilizaron en apoyo de la familia, exigiendo no solo su liberación, sino la reconsideración de la suspensión de Turner. Se organizaron vigilias públicas, se enviaron cartas a las oficinas de los legisladores locales y una petición de asilo para la familia reunió miles de firmas en pocos días. Cada titular llamaba la atención sobre el coste humano de su historia, amplificando su petición de refugio. Para Samuel y Aísa, el peso de la lucha era tremendo. A Samuel le preocupaba que Turner, el hombre que había arriesgado su carrera por ellos, pagara un precio muy alto. Mientras yacía despierto por la noche, pensaba en los sacrificios que Turner había hecho, sintiéndose culpable por las consecuencias que ahora recaían sobre él. Pero Amelia les aseguró a ambos que su historia había empezado a resonar entre la gente de todo el país. La historia de la familia, les recordó Amelia, ya no era solo suya, se había convertido en un grito de guerra a favor de una política de inmigración más compasiva. Turner, mientras se enfrentaba a la incertidumbre sobre su propio futuro, encontró consuelo en el valor que vio en Samuel y Aísa. Ellos, como él, habían asumido un enorme riesgo, alejándose de todo lo que conocían con la esperanza de encontrar seguridad y estabilidad. A pesar de sus propias preocupaciones, siguió abogando por la familia, ofreciendo declaraciones a la prensa y colaborando estrechamente con Amelia. La experiencia le cambió profundamente, reafirmando su creencia de que las normas que había jurado respetar no debían ir en detrimento de la vida y la dignidad humanas. La investigación sobre sus actos se prolongó, y tanto sus defensores como sus detractores se preguntaban si su decisión de ayudar a Samuel y a Aísa estaba justificada. La situación supuso una tensión innegable para la patrulla de fronteras, cuyos representantes se vieron obligados a responder a un público cada vez más conmovido por la difícil situación de la familia. Voces internas empezaron a pedir clemencia en el caso de Turner, sobre todo a medida que el diálogo nacional en torno a la migración se inclinaba hacia un enfoque más humanitario. Con el paso de las semanas, Samuel y Aísa siguieron resistiendo, sostenidos por la certeza de que contaban con aliados que luchaban a su lado. Aunque el resultado de su caso seguía siendo incierto, la familia encontró fuerzas en la resistencia que les había llevado a cruzar países, atravesar el desierto y llegar a manos de extraños que habían decidido luchar por ellos. La posibilidad de un futuro mejor, incluso frente a tantos obstáculos, brillaba como un pequeño pero vital faro de esperanza. Sin embargo, el caso de la familia empezó a cobrar vida propia a medida que se iban conociendo más detalles. Las fotos de Samuel, Aísa y sus hijos, desaliñados y cansados en el abarrotado centro de procesamiento, circularon en artículos de prensa y en las redes sociales. Los activistas se movilizaron en apoyo de la familia, exigiendo no solo su liberación, sino la reconsideración de la suspensión de Turner. Se organizaron vigilias públicas, se enviaron cartas a las oficinas de los legisladores locales y una petición de asilo para la familia reunió miles de firmas en pocos días. Cada titular llamaba la atención sobre el coste humano de su historia, amplificando su petición de refugio. Para Samuel y Aísa, el peso de la lucha era tremendo. A Samuel le preocupaba que Turner, el hombre que había arriesgado su carrera por ellos, pagara un precio muy alto. Mientras yacía despierto por la noche, pensaba en los sacrificios que Turner había hecho, sintiéndose culpable por las consecuencias que ahora recaían sobre él.
pero Amelia les aseguró a ambos que su historia había empezado a resonar entre la gente de todo el país. La historia de la familia, les recordó Amelia, ya no era solo suya, se había convertido en un grito de guerra a favor de una política de inmigración más compasiva. Turner, mientras se enfrentaba a la incertidumbre sobre su propio futuro, encontró consuelo en el valor que vio en Samuel y Aísa. Ellos, como él, habían asumido un enorme riesgo, alejándose de todo lo que conocían con la esperanza de encontrar seguridad y estabilidad. A pesar de sus propias preocupaciones, siguió abogando por la familia, ofreciendo declaraciones a la prensa y colaborando estrechamente con Amelia. La experiencia le cambió profundamente, reafirmando su creencia de que las normas que había jurado respetar no debían ir en detrimento de la vida y la dignidad humanas. La investigación sobre sus actos se prolongó, y tanto sus defensores como sus detractores se preguntaban si su decisión de ayudar a Samuel y a Aísa estaba justificada. La situación supuso una tensión innegable para la patrulla de fronteras, cuyos representantes se vieron obligados a responder a un público cada vez más conmovido por la difícil situación de la familia. Voces internas empezaron a pedir clemencia en el caso de Turner, sobre todo a medida que el diálogo nacional en torno a la migración se inclinaba hacia un enfoque más humanitario. Con el paso de las semanas, Samuel y Aísa siguieron resistiendo, sostenidos por la certeza de que contaban con aliados que luchaban a su lado. Aunque el resultado de su caso seguía siendo incierto, la familia encontró fuerzas en la resistencia que les había llevado a cruzar países, atravesar el desierto y llegar a manos de extraños que habían decidido luchar por ellos. La posibilidad de un futuro mejor, incluso frente a tantos obstáculos, brillaba como un pequeño pero vital faro de esperanza.